Sí, sí, sí. Buenas noches a todos. El Bufete Jurídico Rocha les da la más cordial bienvenida a todos en este ciclo de conferencias gratuitas del mes de mayo, las cuales están dirigidas para profesionistas y estudiantes. El día de hoy es un placer contar con la valiosa participación del maestro Pedro Vargas Baena. Él cuenta con estudios profesionales de licenciatura en Derecho Burocrático en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, INESAP. Cuenta con la maestría en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Ha sido ponente en la organización de traductores, intérpretes interculturales y gestores de lenguas indígenas del programa universitario WIC de la UNAM. Se ha desarrollado en el ámbito laboral dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde ha fungido como proyectista de Juzgado de Paz Penal, secretario actuario y secretario proyectista de la Sala Penal Comisionado y actualmente secretario actuario B, jefe del área de notificadores de la Unidad de Gestión Judicial del Tribunal de Enjuiciamiento tipo 2, número 4, del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es docente desde el año 2012 en las materias de Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Procesal Penal y Práctica Forense de Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública. También es docente certificado por examen con número de certificación JMPD 1167 por parte de la CERTEC. Es un placer darle el uso de la voz, profesor, y podemos comenzar. Sí, muchas gracias, Gaby. Pues buenas tardes a todos. A muchos, pues sí, sí los conozco, algunos exalumnos por aquí. Les agradezco su asistencia, de haberse conectado, el haber aceptado la invitación sobre todo. Bueno, esto es una plática porque más que nada digo, es una retroalimentación, ya muchos de ustedes ya son titulados. Preparé esta ponencia en un poquito de corto tiempo, gracias a la invitación de Gaby, eh, para participar con el buffet que agradezco pues la atención de haberme eh, invitado. Pues vamos a empezar. Eh, el tema que propuse fue la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio. Vamos a ver algunos aspectos de cómo se llega a esa audiencia, cómo el Ministerio Público puede no llegar a esa audiencia o optar por no llegar a esa audiencia después de haber iniciado la investigación. Eh, nos dice, a ver, ¿Quiere que pase la... sí, por favor, la siguiente. ¿Ya se ve? Este, no, Sí, sí se ve. ¿Sí ok, se ve? Sí, La... Ok. ¿sí se Sí, la ve? diapositiva que Sí, sí, está, es etapa de investigación, dice. sí, ya está. Ok. Vamos a ver. Va. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala, pues, cuáles son las etapas del procedimiento penal. Nos señala que tiene tres etapas. Vamos a ver la primera etapa en donde se desarrolla el tema de hoy, que es la audiencia inicial. En esta audiencia inicial es donde se dividen las dos fases en las que, en las que se divide la etapa de investigación. La fase de investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, la querella u otro requisito equivalente, que da esta presentación del gobernado ante la fiscalía, hacerle la noticia criminal a través de las figuras jurídicas, y con estas inicia el procedimiento. Eh, esta fase concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule esa imputación o una imputación. Esta puesta a disposición para tratar de formular la imputación precisamente es en la audiencia inicial. Y la fase de investigación complementaria que comprende desde que materialmente se le formula la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Bueno, sí podemos avanzar la siguiente diapositiva. Okay.
Nos dice también que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud del citatorio que realiza el Ministerio Público para audiencia inicial. Esta solicitud la realiza en audiencia privada el Ministerio Público ante el juez de control. También puede iniciar la acción penal con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Estas audiencias para este tipo de solicitudes son en privado. Todavía no estamos en audiencia inicial, apenas estamos con la solicitud de estas para poder llevar a una persona a un proceso, el cual dice aquí el mismo artículo 211 en su parte infine, que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Una situación que puse aquí en negritas, de la que pues yo no estoy de acuerdo con el solo hecho de que inicie la audiencia inicial de que se dé la audiencia inicial, no quiere decir que inicie el proceso. El proceso incluso puede ni siquiera darse en la audiencia inicial por ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando estamos en la calificación de legal a detención, si esta calificación no la califican de legal y decretan la libertad, ni siquiera iniciaría el proceso, ¿verdad? O, por ejemplo, con el auto de no vinculación a proceso, porque en realidad el proceso iniciaría en la audiencia inicial con el acto procesal de dictar esa resolución denominada auto de vinculación a proceso. La que sigue, Gaby, por favor. Vamos a ver cómo inicia la investigación. El mismo artículo 211 nos señala, pues, y nos remite al 221, que la investigación de los hechos revista características de delito podrá iniciarse por denuncia, querella o su equivalente cuando la ley así lo exija, ¿verdad? Yo digo que materialmente es lo mismo, formalmente son diferentes. Materialmente quiere decir que una persona, un gobernado, acude ante la instancia pertinente, es decir, ante el Ministerio Público, que es el único facultado o con esa facultad constitucional de investigar y perseguir delitos. Entonces, un gobernado acude y le da la noticia criminal, es decir, le hace de su conocimiento hechos posiblemente constitutivos de delito y tal vez quien lo cometió participó en su comisión, ¿verdad? La diferencia radica en que una denuncia la puede realizar cualquier persona que haya presenciado estos hechos y una querella la tiene que realizar forzosamente aquel gobernado que a través de esta conducta típica antijurídica y culpable, es decir, este hecho con apariencia de delito, haya violentado esos bienes jurídicos tutelados por la norma penal y de los cuales él es el titular. Y el equivalente a esta querella, pues podría ser, por ejemplo, cuando alguna persona no pueda acudir ante el Ministerio Público porque es menor de edad o porque es una persona moral, etcétera, pues acude a través de otras personas, sus tutores, papás, apoderados legales, a realizar este equivalente a de la querella, ¿verdad? De delitos que se persiguen de querella, porque delitos perseguibles de oficio basta con la simple denuncia para que el Ministerio Público esté en la obligación de iniciar esta investigación, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, una vez que reciba esta noticia o este conocimiento, tiene la obligación de empezar la investigación, la etapa de investigación en su primera fase, la fase de investigación inicial. Por favor, la siguiente, Gaby. ¿Podemos avanzar la siguiente diapositiva, Gaby? Ya, muchas gracias. Uno de los objetivos que tiene la investigación, o uno de los objetivos que tiene el Ministerio Público a través de ese actuar de él, a través de esa investigación, es reunir los indicios para el esclarecimiento de los hechos. Esos indicios, nosotros, o el Código Nacional de Procesos Penales, en esta etapa procedimental, les llama datos y medios de prueba, ¿verdad?
que nos van a servir para esclarecer ese hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien presumiblemente cometió este hecho. El Ministerio Público pues tiene que realizar actos de investigación tendentes a cubrir este objetivo, ¿no? Esta recabación de indicios en donde pueda esclarecer este hecho y además pues poder señalar a alguien como el probable autor de esta situación. La que sigue, Gaby, por favor. Este actor del Ministerio Público está plasmado en actos de investigación. Hay algunos que requieren control judicial y otros que no requieren control judicial. Vamos a ver algunos actos de investigación que no requieren la autorización previa del juez de control para que el Ministerio Público pueda empezar o iniciar esta investigación. La inspección en el lugar de los hechos o del hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento de identificación de cadáveres, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, entrevista de testigos, recompensas y algunas otras que precisamente no prevean control judicial. ¿Qué quiere decir que no prevean control judicial? Que no vayan a representar un acto de molestia, ¿verdad? Recordemos que en el artículo 16, en su párrafo primero, prohíbe pues actuar en donde la autoridad nos pueda llegar a molestar en nuestra persona, nuestros documentos, nuestras pertenencias, nuestra familia. La que sigue, Gaby, por favor. Vamos a ver ahora esos actos de investigación que sí requieren esa autorización previa del juez de control porque efectivamente representan esos actos de molestia. Adelante, Gaby, por favor. Nos dice el artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de. Aquí mismo el párrafo de este artículo nos señala cuál es esa excepción de cuándo sí podemos ser molestados. Esto debe de ser a través de un mandamiento escrito, un documento, una resolución que debe constar por escrito, que debe de ser emitido por la autoridad competente y que además esta resolución debe estar debidamente fundada y motivada o que motive la causa legal de ese procedimiento o de esa situación por la cual nosotros vamos a ser molestados, ya sea en nuestra persona, nuestra familia, nuestro domicilio, papeles, posesiones, etcétera. Adelante, Gaby. El artículo 67 del Código Nacional de Procesos Penales nos señala cuáles son los tipos de resoluciones que emiten estas autoridades, el órgano jurisdiccional, autos y sentencias. Nos estamos refiriendo ahorita a una resolución denominada un auto, ya que va a resolver sobre situaciones dentro del procedimiento y no el procedimiento de manera definitiva, como lo es la sentencia. Y como nos dice la Constitución también, que estas resoluciones surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente de haber sido emitidos y que deberán de constar por escrito después de su emisión oral. Y la fracción novena de este artículo nos señala las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. Entonces, aquí mismo se está cumpliendo este mandato constitucional en donde nos están señalando que efectivamente estos actos de molestia deben de constar por escrito después de que el órgano jurisdiccional haya autorizado algún acto de investigación de los que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales al inicio de la investigación, ¿verdad? Adelante, Gaby. Estos actos de investigación que requieren control judicial y que deben de constar por escrito, autorizados por una autoridad competente, pues es la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niegue a proporcionar las mismas. El reconocimiento examen físico de una persona cuando ésta se niegue a ser examinada y las demás que expresamente la ley señale.
Por favor, Gaby, adelante. Todos estos actos de investigación, como lo dije en un principio, tienen el objeto de recabar estos indicios, es decir, hasta este momento procesal, es decir, antes de que lleguemos a la etapa de juicio, los datos de prueba y los medios de prueba no van a ser elementos que nos van a proporcionar indicios sobre si se cometió un hecho que la ley señala como delito y si el indiciado participó en su comisión. El dato de prueba nos señala el Código Nacional, que es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, el dato de prueba, al decir que es la referencia, nos vamos a referir a ellos como, por ejemplo, si necesitamos que Pedro Vargas se presente en calidad de testigo, entonces vamos a proporcionar como dato de prueba la entrevista con el testigo Pedro Vargas, y como medio de prueba que nos dice que son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades del procedimiento precisas para cada uno de ellos, aquí nos dice que es una fuente de información. Entonces, si vamos a referirnos como a la entrevista de Pedro Vargas, el medio de prueba va a ser el mismo Pedro Vargas. Una vez que ya lo llevemos a juicio a ese testigo Pedro Vargas y lo sentemos en el estrado, entonces la prueba va a ser todo ese conocimiento cierto probable que de él emane en la audiencia de juicio y que le pueda ser proporcionada en términos del principio de inmediación y contradicción a las partes y al tribunal de enjuiciamiento. Adelante, Gaby, por favor. Una vez que el Ministerio Público ya haya recabado toda la información que él estime pertinente para esclarecer este hecho y para determinar si se cometió un hecho que la ley señala como delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión, incluso hasta ese momento puede dar por terminada la investigación. Él tiene esa facultad. Una de ellas es la de abstenerse de seguir investigando cuando de los hechos que le relataron en la denuncia, la querella o ese acto equivalente, él después de esa investigación, después de recabar todos sus indicios, esos datos y medios de prueba, llegue a la conclusión de que lo que le narraron, lo que le narraron en esa denuncia que había acto equivalente, no fue constitutivo de delito y que permitan establecer que se permita establecer que se encuentre extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Y esto debe de ser, esta resolución o este acuerdo que realiza el Ministerio Público de abstenerse de seguir investigando, debe de ser debidamente fundado y motivado. La siguiente diapositiva, por favor. Nos dice si encuentra o si de su investigación se percata que se encuentra extinta la acción penal. Bueno, la acción penal se puede extinguir por prescripción. Aquí hay algunos señalamientos que nos determina qué es la prescripción en términos del Código Penal para la Ciudad de México. Nos dice que se puede extinguir la pretensión punitiva y que con ello bastará el simple transcurso del tiempo que la ley señala para ello. Si se trata de delitos que se persiguen de querella, prescribirá en 1 año, desde el día en que a quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 años, fuera de esta circunstancia, una vez cumplido el requisito de posibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo conforme a las reglas de ese apartado del Código Penal para la Ciudad de México. También nos dice que para los delitos que se persiguen de oficio, nos señala aquí las reglas, que en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, es decir, si fue un delito agravado, etcétera, se suman esas punibilidades, y el término medio aritmético será, si es un delito perseguible de oficio, es el término para que pueda prescribir. En 1 año, si el delito se sanciona con pena no privativa de libertad, es decir,
con pena pecuniaria o con pena de tratamientos como el de desintoxicación, deshabitación, etcétera, pero que no tenga pena privativa de libertad. Y tratándose de delitos tipificados en el libro segundo, título quinto, delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, y sexto, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, cuando la víctima fuere menor de edad, serán imprescriptibles, es decir, no prescribirán. Entonces, en esa situación, obviamente el Ministerio Público no podrá solicitar o no podrá negarse a seguir investigando y ejercer esa facultad que él tiene cuando se trate de estos delitos. Adelante, Gaby. Otra de las formas que tiene el Ministerio Público para dar por terminada o concluida una investigación es el archivo temporal. Aquí el Ministerio Público podrá archivar temporalmente estas investigaciones en esta fase, solamente en fase inicial. Una vez que se aperture la fase de investigación complementaria, no podrá archivar temporalmente el asunto, ¿verdad? O ejercicio de la acción penal que ya inició. Esto lo podrá hacer porque no se encuentran antecedentes o datos suficientes o elementos de los que se puede establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a su investigación, y este subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuar con el fin de ejercitar la acción penal. Pero aquí de igual manera, ¿verdad? El Ministerio Público, cuando archiva de manera temporal un asunto y se trata de delitos que como los que ya vimos que se persiguen de oficio, de querella, tiene sus reglas. Entonces también ese archivo tendrá todo ese término para que el Ministerio Público pueda recolectar los datos suficientes para continuar la investigación, en tanto no le prescriba, ¿verdad?, el delito. Entonces el archivo temporal pues también tiene un finiquito, un plazo, en tanto no le prescriba el delito también al Ministerio Público. Adelante, Gaby. Otra forma de dar por terminada su investigación sin llegar al ejercicio de la acción penal y solicitar la audiencia inicial es el no ejercicio, ¿verdad? Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización de su superior jerárquico, en quien se podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permita concluir que se actualiza alguna causal de sobreseimiento, entonces sí decretará el no ejercicio de la acción penal. Adelante, Gaby. Estas causales de sobreseimiento podrán ser porque el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye algún delito, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado esté exento de responsabilidad penal, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación, si hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, como la prescripción, una ley o reforma anterior o posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso, el hecho del que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, por muerte del imputado o alguna otra situación que la ley disponga, ¿verdad? Estas son las causales de sobreseimiento y que podrían dar origen al no ejercicio de la acción penal después de que el Ministerio Público, a través de esa recabación de datos y medios de prueba, llegare a alguna de estas conclusiones. Adelante, Gary. Una última opción que tiene el Ministerio Público para dar por concluida una investigación sin necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional a la audiencia inicial es establecer criterios de oportunidad, ya que una vez iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que constan en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se haya reparado o garantizado los daños causados a la víctima o ofendido. Si no se reparan los daños a la víctima o al ofendido, obviamente no podrían optar por este criterio de oportunidad, y también si no se lo autoriza su superior jerárquico, tampoco podría acceder a estos criterios de oportunidad. Adelante, Gaby. Estos criterios de oportunidad solamente
pueden acceder cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Es decir, si el delito no tiene pena privativa de libertad, o aún teniéndola, esta es alternativa, es decir, que le impongan una pena privativa de libertad o una multa o un tratamiento, podría acceder a este criterio, ¿verdad? Y siempre y cuando este delito no se haya cometido con violencia. También cuando se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún narcótico o sustancia que produzca efectos similares. Entonces, algún delito cometido, por ejemplo, por tránsito de vehículo, un delito culposo, es en el que el imputado no lo haya cometido en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia enervante, podría acceder a estos criterios de oportunidad, siempre y cuando repare el daño a la víctima, ¿verdad? También cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. También cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponérsele por el hecho delictivo, que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero. Hay ocasiones en que los mismos imputados que están compurgando una sentencia en el interior de un reclusorio de la penitenciaría, llegan a ser imputados por diversos delitos, ¿verdad?, que cometen en el interior y pueden llegar a esta situación. Otro criterio de poner es cuando el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. También cuando a razón de las causas y circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada y razonable la persecución penal. La que sigue, Gaby, por favor. Vamos a ver las formas en las que el Ministerio Público tiene para conducir a proceso a un indiciado, al sujeto activo. Primero, tienen que cubrirse estos requisitos: que se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El segundo requisito es que el Ministerio Público anuncie en su carpeta de investigación que ya cuenta con datos que establecen que se ha cometido ese hecho, además de que también exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y entonces, a solicitud del Ministerio Público, el juez de control podrá ordenar estas formas de conducción al proceso. Adelante, Gaby. El primero sería el citatorio al imputado para que este sujeto acuda en completa libertad en fecha y hora señalada en él mismo a la audiencia inicial. Adelante. Una orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Es decir, primero se le da la oportunidad de que acuda de manera libre a través de un citatorio, ¿verdad? Aquí el Código Nacional nos señala que a través de la fuerza pública en contra del imputado, pero todavía no está imputado. Aquí tendría que ser indiciado todavía, porque imputado todavía tendríamos que estar en audiencia inicial para que esta figura jurídica nazca a la luz a través de esa comunicación que realiza el Ministerio Público en presencia del juez de control y de su contraparte. Entonces, esta orden de comparecencia también es en audiencia privada a su solicitud por parte del Ministerio Público. Una vez que ya haya obtenido previamente un citatorio, se le haya notificado adecuadamente al indiciado y que éste no haya acudido el día y hora señalado para esa audiencia, entonces le solicitará al juez de control pues que le autorice el uso de la fuerza pública para que conduzca a esta persona
no a un reclusorio, sino el día y hora señalado al local, a la estancia donde se vaya a desahogar esta audiencia inicial. Adelante. Gaby. Y una orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierte que existe la necesidad de cautela. Entonces, pues ahí el Ministerio Público tiene que agotar esos 4 requisitos previos que ya vimos para todos, que exista denuncia o querella, que existan datos de pruebas suficientes para acreditar un hecho que la ley señale como delito, que de estos mismos datos de prueba se desprendan que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, y que el Ministerio Público solicite esta orden al juez. Y el artículo 16 constitucional nos señala que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la perdón, por la autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Y aquí nos señala sancionado con pena privativa de libertad y que obren datos que establezca que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, para liberar una orden de aprehensión, pues tienen que acreditarse todos los requisitos para poder solicitar un citatorio o para poder solicitar una orden de comparecencia. Y además, aquí nos señala que sancionado con pena privativa de libertad. Entonces, si el delito del que se trata no está sancionado con pena privativa de libertad, obviamente el Ministerio Público no podría solicitar una orden de aprehensión, siempre estará sujeto a solicitar un citatorio, y si este no se cumplimenta o no acude la persona a través del citatorio en libertad a esta audiencia, tendría que solicitar la orden de comparecencia, pero no podría solicitar una orden de aprehensión por delitos que no tengan pena privativa de libertad. Adelante, Gaby. También hay otras formas de llegar a audiencia inicial una vez que ya se inició esta investigación y que no ha obtenido o ese citatorio o esa orden de comparecencia o esa orden de aprehensión. Es una de las situaciones por las cuales podemos conducir o podría conducir a esta persona que se está siendo investigada al sujeto activo, es por caso urgente, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establecen en su párrafo sexto. Nos dice que solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razones de la hora, lugar o circunstancias, el responsable de la investigación, es decir, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá ordenar su detención a la policía que está bajo su mando, ¿verdad? Fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Entonces, aterrizando esto en el Código Nacional, pues aquí nos señala, ¿verdad? Que cuáles son los requisitos para poder calificar esta situación como un caso urgente para que el Ministerio Público pueda conducirse de esa forma y ordenar la detención de una persona cuando ya está siendo investigado, ¿verdad? Pues, si ya está siendo investigado, quiere decir que ya existen datos que establecen la existencia de un hecho señalado como delito grave y que existe la probabilidad que esta persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves para los efectos de la detención por caso urgente los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa, los establecidos en el artículo 19 constitucional, en el párrafo segundo, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor a 5 años de prisión, es decir, la sumatoria entre la pena máxima y la mínima, dividida entre 2, exceda de 5 años, entonces ya podría ser calificado como un delito grave para una detención por caso urgente. Que exista riesgo fundado de que este indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Y por último, lo mismo que nos señala la Constitución, por razones de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pudiera evadirse, ¿verdad? Yo he visto pues en la práctica como operador del sistema penal acusatorio que en ocasiones el Ministerio Público trata de indiciar a alguna persona que está siendo investigada por un delito grave, lo trata de indiciar por otro delito
eh, menos gravoso o menos grave para él, tan solo para poder ganar tiempo, porque estás por razones de la hora, lugar, no pueda acudir ante una autoridad judicial para que le gire, para que le obsequie una orden de aprehensión. Entonces lo detienen, le tratan de imputar un delito que sabe que no se lo van a acreditar, solicitan, comúnmente son contra la salud estos delitos que tratan de imputarles, los detienen los policías de investigación, los solicitan la audiencia inicial, mientras el Ministerio Público está tratando de solicitar o de que le obsequie un órgano jurisdiccional diverso, un orden de aprehensión, en otra sala de oralidad, en otra audiencia, están tratando de imputarlo nada más para ganar tiempo por algún diverso delito. Comúnmente les digo, son contra la salud, en donde sabe el Ministerio Público que les van a decretar o les van a dictar un auto de no vinculación al proceso porque no tienen los datos de prueba o los indicios suficientes para que así sea, ¿verdad? Entonces, le decretan la libertad en ese instante, sale el indiciado y al momento de Lo que detienen por la buena. llega a la calle, ahí lo hemos visto en Doctor La Vista, ¿no? Cuando salen de las audiencias, ya están ahí esperando los policías de investigación, ya con la orden que ya obtuvieron de un juez diverso, ¿verdad? Y ahí sí ya lo detienen. La que sigue, Gaby, por favor. Vamos a ver el siguiente, otra de las siguientes formas de conducir a proceso a los indiciados, los supuestos de flagrancia. Adelante, Gaby. Nos dice el artículo 16, cuestión subpárrafo quinto, que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud de la del Ministerio Público, que debe de existir un registro de esta detención, ¿verdad? El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales es más específico, es más realista en cuanto a lo que en la praxis vemos de manera cotidiana, ¿verdad? Nos dice que la flagrancia pues, es que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Entonces es otro de los supuestos en donde es un acto de molestia, ¿verdad? Pero aquí va a ser un acto de molestia que se va a poder realizar sin una orden judicial y que se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o que también cuando la persona sea señalada por la víctima ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Hace años, cuando en el 2016, cuando entró en el sistema penal acusatorio a operar en la Ciudad de México, muchos abogados defensores trataban de desacreditar la flagrancia en la audiencia inicial para que le calificaran de legal detención al Ministerio Público, porque específicamente en términos del artículo 146, fracción segunda, en inciso A, porque decían que la persecución material e ininterrumpidamente no se daba a través de los medios electrónicos de las videocámaras que se colocaron para ese efecto en la Ciudad de México. Posteriormente, pues se pronunció la Suprema Corte y dijo que esa persecución a través de ese sistema de video sí se contemplaba como una persecución material ininterrumpida y que por lo tanto sí se podría acreditar este supuesto de la flagrancia. Adelante, Gaby. Audiencia inicial. Adelante. Vamos a vislumbrar lo que nos señala el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la audiencia inicial. Nos dice
yo lo dividí de esta forma porque considero que de la narrativa que se desprende de este artículo, se desprenden estos diversos 7 actos procesales que se deben de desahogar de manera prelatoria, es decir, en este orden. No puede el juez de control saltarse uno o no desahogar uno y pasar al siguiente. Debe de agotar en este sentido, en este orden, cada uno de estos actos procesales. Primero nos dice el artículo 307 que se le informará al imputado sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiesen informado de los mismos con anterioridad. Posteriormente nos señala que se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere. ¿Por qué no podría corresponder? Bueno, porque si estamos hablando de calificar una detención de legal, entonces querría decir que la persona indiciada está privada de su libertad porque fue detenida por alguna situación y que es lo que le van a calificar. Pero si acudió de manera libre, por ejemplo, a través del citatorio, entonces no podría corresponder calificar de legal una detención cuando una persona indiciada es citada a audiencia inicial a través de este documento, de esta resolución, un citatorio, y que sí acuda, ¿verdad? Acude de manera libre, entonces no podríamos calificar de legal ninguna detención que no existe, entonces no correspondería. El siguiente acto procesal después de calificar una detención de legal si corresponde es la de formular la imputación. Posteriormente es darle la oportunidad al indiciado o ya hasta este estadio sí ya sería al imputado de responder o de contestar esta imputación a través de una declaración. Posteriormente la solicitud sobre la vinculación a proceso realizada por el Ministerio Público y resolver sobre medidas cautelares en caso de que esta persona sea vinculada, ¿verdad? O en caso de que no desee este imputado que su situación jurídica se resuelva en esa audiencia, sino se acoja a los términos constitucionales. Y por último, antes de terminar la audiencia, el juez deberá definir el plazo para el cierre de la investigación, ¿verdad? Adelante, Gary. Vamos a ver el primero, ¿no? En donde dice que se le informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiese informado con anterioridad de los mismos. Estos derechos nos señala que son los constitucionales y legales, no o legales, es decir, ambos. Entonces el juez debe de verificar que comprenda y entienda lo que va a ocurrir, porque imagínense que esta persona no habla español o hable algún idioma extranjero o alguna lengua originaria, no podría comprender. Entonces, él debe de verificar que esta persona ya sabe esos derechos, ¿verdad? Porque entonces tendría también ese derecho de algún perito traductor, entre otras cosas, ¿verdad? Y estos derechos están los constitucionales en el apartado B del artículo 20 y los legales en el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, Gary. El segundo acto procesal que le señalé, que se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, nos señala que el juez de control procederá a calificarla y examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención en todos los casos cuando el imputado está privado de la libertad en el Ministerio Público. Este plazo constitucional de retención nos señala el artículo 16 en su párrafo 10º, pues que no puede exceder de 48 horas a menos de que se trate de delincuencia organizada, el cual se podrá duplicar, ¿verdad? Además de los requisitos de procedibilidad de la orden de aprehensión, de la flagrancia, del caso urgente, etcétera. Cualquier hipótesis que el Ministerio Público quiera acreditarle en esos momentos para que le califiquen de legal una detención, debe de exponer los datos de prueba con los que cuente para que el juez así lo realice, ¿verdad? Entonces, para cualquier hipótesis, primero es el cumplimiento del plazo constitucional de retención. El juez debe de verificar esta situación y ya que una vez que ratifica la detención en flagrancia, caso urgente o cuando hubiere ejecutado una orden de prisión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar, ¿verdad? Porque eventualmente pues podría obtener su libertad. Adelante. El tercer acto procesal que se lleva a cabo durante la audiencia inicial
es la formulación de la imputación, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que a este sujeto se le desarrolla investigación en su contra por uno o más hechos que la ley señala como delito. Es decir, una vez que el imputado esté presente ya en la audiencia inicial, ya sea por haber cenado su comparecencia y que éste acudió de manera libre a través de un citatorio o por una orden de aprehensión, y una vez que se ratificó de legal su detención, eh, el juez entonces le dará la oportunidad al Ministerio Público para que eh, pueda expresar esta formulación de imputación y exponga al imputado, dirigiéndose a él, no al juez, se dirige al imputado y le señala el hecho que se le atribuye en esta investigación, la calificación jurídica preliminar, porque incluso el juez de control podría cambiarla posteriormente, ¿verdad? En esa misma audiencia o en el transcurso del desarrollo del proceso ya en la siguiente etapa, con la formulación de acusación, podría cambiar esa calificación jurídica. La fecha, lugar y modo de comisión, además de la forma de intervención que haya tenido el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad. Hay supuestos en los que, por ejemplo, se trata de menores de edad o delitos sexuales o de violencia contra las mujeres, en donde se dirigen o al referirse a las víctimas solamente señalan sus iniciales, ¿verdad? Entonces, esos son los supuestos más o menos en los que podría el juez de control mantener la reserva de la identidad de las víctimas o ofendidos. Adelante, Gaby. El siguiente acto procesal que se lleva a cabo una vez que ya el imputado tiene el conocimiento de qué delito le están tratando de atribuir y de cómo lo cometió, circunstancias de modo, tiempo y lugar, etcétera. El juez de control le preguntará al imputado si la entendió y si es su deseo contestar el cargo. En caso de que decida guardar silencio, le explica que ese silencio no podrá ser utilizado en su contra. Antes, en el sistema anterior, ese silencio sí se utilizaba en contra de él, ¿verdad? Ahora recordemos que en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, y en el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera, pues está plasmado el principio de presunción de inocencia. Entonces, ya no podemos interpretar ese silencio en su contra. Además, si el imputado manifiesta que sí quiere declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto a las reglas del Código Nacional, ¿verdad? Cuando se trate de varios imputados, estas se tendrán que recibir de manera sucesiva y evitando que los imputados se comuniquen entre sí antes de la recepción de cada declaración de ellos. Si el imputado decide declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informará o el juez le informará sus derechos procesales relacionados con ese acto y que lo que declare también puede ser utilizado en su contra, y se le cuestionará si ha sido asesorado por su defensor y si su decisión es libre. Entonces, pues vamos a ver en cada audiencia, cuando haya intervención del imputado después de la formación de imputación, que el juez le va a explicar estas situaciones y le va a señalar que primero, antes de contestarle sobre si desea o no declarar, pues que lo consulte con su abogado, ¿verdad? Porque después de que él conteste si decide declarar, ya no podrá tener comunicación con él. Entonces, también les va a explicar que si se decide declarar, podría hacerlo de manera libre, es decir, una narrativa, que también, si decide declarar, puede contestar a preguntas del Ministerio Público y de su defensor, o solamente de su defensor. Entonces, una vez que el juez le explica esto, le señala que debe de consultarlo con su defensor para que éste le asesore, y una vez que ya tenga la respuesta, pues se dirija al juez y le conteste si no va a declarar, si lo va a hacer de manera libre y si lo va a hacer a preguntas que le puedan formular las partes. La siguiente, Gaby. Una vez que el imputado ya declaró o se abstuvo de ejercer ese derecho, pero se le dio la oportunidad,
Nuevamente, el juez le da el uso de la palabra al Ministerio Público, quien va a hacer la solicitud de vinculación a proceso de este imputado. Entonces, el juez le explica, se dirige al imputado y le explica lo que el Ministerio Público él le está solicitando, ¿verdad? Le está explicando que quiere vincularlo a proceso por el delito que ya le señaló que lo está investigando, pero que la decisión de en qué momento se puede dar esa discusión sobre si lo vincula o no a proceso es derecho o decisión de él, y que las opciones son que se pueda hacer esa discusión en esa misma audiencia o dentro del plazo de 72 horas, o si solicita la ampliación, la duplicidad de ese plazo, es decir, a 144 horas. Él tiene esa decisión. El objetivo de que se acoja a los plazos constitucionales es para que pueda aportar datos o medios de prueba para contestar la imputación del Ministerio Público y ofrecer a su favor estas situaciones, ¿verdad? Entonces, si no se acoge al plazo constitucional ni solicita la duplicidad, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que cuenta o con los que considera. Él puede llegar a establecer que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que este imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, el juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y, si considera necesario, permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado, es decir, dictará esta resolución de un auto de vinculación a proceso. La que sigue, Gaby, por favor. Si el imputado señala o decide que se resuelva su situación jurídica en esa misma, dentro del plazo de 72 horas, perdón, o solicita la ampliación, el juez debe de señalar en esa audiencia, la fecha para la celebración de la audiencia de vinculación al proceso dentro de ese término, ¿verdad? Les pregunta a la auxiliar de sala si dentro de ese plazo, 72 o 144 horas, la fecha y la hora en la que podría llevarse a cabo. Entonces le señalan, pues, el horario y la fecha para cumplimentar esta situación de 72 o 144 horas, y en ese momento las partes intervinientes quedan notificadas de esta, ¿verdad? La audiencia de vinculación al proceso deberá celebrarse, según el caso, dentro de estos términos. Si el imputado detenido fue puesto a expon, o que el imputado compareció a la audiencia de formación de imputación de manera libre, ahí mismo queda notificado para que pueda regresar dentro de ese plazo a continuar con la audiencia inicial hasta el momento procesal en el que se queden, ¿verdad? El juez de control debe de informar a la autoridad responsable del establecimiento en que se encuentre internado el imputado en caso de estar detenido, si al resolver su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurridos estos plazos el juez de control no informa a la autoridad de este centro penitenciario, esta deberá de llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo, es decir, si concluyen las 72 horas o las 144 horas y el juez de control no informa al establecimiento en que se encuentre internado el imputado, si al resolverse su situación jurídica se le impuso esta medida cautelar, entonces después de esta comunicación transcurren 3 horas, esta autoridad penitenciaria o de este centro de internamiento deberá de poner al imputado en libertad. Adelante, Gaby. ¿Cuáles son los requisitos para que un órgano jurisdiccional, un juez de control, dicte un auto de vinculación a proceso? Bueno, el juez, una vez señalada esta situación
la solicitud de vinculación a proceso y que ya se discutió y se dio la oportunidad de réplica, si así lo desea, para ver si el Ministerio Público o el defensor acreditan las situaciones. El Ministerio Público, pues la solicitud de vinculación a proceso, el defensor, la no vinculación a proceso, ¿verdad? Bueno, si va a dictar un auto de vinculación a proceso, entonces el juez debe de verificar que se haya formulado imputación y lo debe para efectos de la resolución, debe de estar, debe de quedar videograbado, ¿verdad? Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, ejerza o no este derecho, siempre se le debe de otorgar esa oportunidad y que de los agentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Aquí nos señalan que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que le echa delito cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Y por último, que no se actualice una causa de extinción de acción penal o excluyente del delito, ¿verdad? Las causas de extinción de la acción penal, como las que vimos en la prescripción o el sobreseimiento, y las excluyentes del delito, como que señala el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México o del 15 del Código Penal Federal, ¿verdad? Causas de exclusión del delito, como entre otras, pues, la ausencia de conducta, la tipicidad, etcétera, ¿no? El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta, como ya les había señalado. La clasificación que expone el Ministerio Público es preliminar. Aquí el juez puede darle en esta resolución, es un auto, una clasificación jurídica distinta a la que el Ministerio Público le asignó, misma que deberá hacérsele saber, pues obviamente en ese momento al imputado, para efectos de su defensa, su estrategia de defensa y su teoría del caso a exponer, ¿verdad? El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Lo que les señalo aquí, que nos dice el mismo artículo, que el proceso, entonces sí nos está señalando que a partir de esta resolución, en la audiencia inicial, iniciaría el proceso, más no con el solo hecho de iniciar la audiencia inicial, como nos dice el artículo 211 en su parte infine, que el proceso se inicia con la audiencia inicial. Eso no es cierto. La audiencia inicial se inicia con estos actos procesales, pero el proceso se inicia a través del dictado del auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciera que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Bueno, si no se dicta un auto de vinculación a proceso, entonces tendríamos un auto de no vinculación a proceso. En el caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en los que nos señala este artículo, el juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y en su caso ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. Por eso antes de iniciar el análisis de los actos procesales de la audiencia inicial, les señalaba que se inicia el procedimiento, pero el Ministerio Público pues tiene esas opciones para no ir a audiencia inicial y abstenerse de seguir investigando, ¿verdad? Seguir la investigación y no iniciar el proceso. E incluso llegando a la audiencia inicial, se podría no llegar al proceso cuando, por ejemplo, no le califican de legal una detención, el órgano jurisdiccional decreta la libertad de esta persona y entonces tampoco iniciar el proceso, ¿verdad? Cuando no califican de legal la detención. También con esta situación, cuando dicta un auto de no vinculación al proceso, entonces esto impediría que continuáramos con esta secuela, entonces tampoco
procedería el inicio de un proceso. Inició el procedimiento, pero hasta ahí quedó. Entonces, el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule una imputación, salvo que en el mismo el órgano jurisdiccional decrete el sobreseimiento de esta situación, ¿verdad? Del ejercicio de la acción por alguna causal que se dé. Adelante, Gaby. Una vez que ya se vinculó o se dictó un auto de vinculación a proceso, e incluso si el imputado decide acogerse al plazo constitucional de 72 horas o 144 horas, el juez de control en esta audiencia deberá resolver sobre medidas cautelares a las que va a ser sujeto esta persona antes de empezar la discusión en la siguiente audiencia sobre la vinculación o no proceso. Si es en esa audiencia en donde sí se lleva a cabo esta discusión y se dicta un auto de vinculación a proceso, entonces debe de discutirse sobre la solicitud de medidas cautelares que pueda hacer el Ministerio Público, la víctima o ofendido. Entonces, las medidas cautelares que pueden imponérsele a una persona sujeta a proceso están en el catálogo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la última ratio pues es la prisión preventiva, ¿verdad? Que ya dijimos que para efectos de delitos de prisión preventiva de oficio, pues no se discute, se le impone la prisión preventiva, ¿verdad? Pero cuando no, el Ministerio Público pues puede llegar a solicitarla y de manera justificada señalar con qué argumentos cuenta para que la prisión preventiva, aunque no sea de un delito perseguible de oficio, se le pueda imponer de manera justificada. O algunas de las otras 13 medidas cautelares establecidas en este catálogo del 155. Adelante, Gaby. Una vez que el juez de control dicta ya el auto de vinculación a proceso, ya se le determinó la medida cautelar o las medidas cautelares a las que va a ser sujeto el imputado, el juez antes de terminar la audiencia debe de determinar el plazo para el cierre de la investigación, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control. Ya dijimos en un principio que en la audiencia inicial es donde se divide la etapa de investigación en sus dos fases. Nos señalaba el inciso A de la fracción primera que esta fase de investigación inicial concluye cuando el indiciado es puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que le formulen imputación, y que la fase de investigación complementaria inicia cuando ya materialmente el Ministerio Público le formula imputación. Ahí se dividen las dos fases de esta etapa de investigación. Entonces, aquí mismo nos señala que el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria dentro del plazo que le pueda señalar el juez de control, y que esta discusión el Ministerio Público propone y se lleva a cabo un debate para resolver, ya que no podrá ser mayor a 2 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, hasta 2 meses. Pero si excede de esa punibilidad o de esa punición el delito del que se trata, puede ser hasta 6 meses, no mayor, pero hasta 6 meses, y tampoco no mayor de 2 meses si se trata de delitos cuya pena máxima sea de 2 años, ¿no? Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima o el ofendido o el propio imputado hayan solicitado justificadamente una prórroga. Pero estos actos ya son fuera de esta audiencia y son por escrito. Pero la audiencia inicial culmina cuando el juez señala el plazo para el cierre de la investigación complementaria, y ahí da por terminada la audiencia. Gaby. Profesor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Quiere que se la lea? Ya hasta ahí terminamos, creo, ¿no, Gaby? No, bueno, hay más, pero hay una pregunta en el chat.
A ver, sí, dígame, no la veo. Es Aquín Hernández, dice, buenas noches, licenciado, una pregunta. ¿Qué pasa si el imputado apeló a la vinculación a proceso? Ah, espérame, ya se me fue. Ah, Ajá, espérame, ya. ok. Dice, a vinculación a proceso, ¿en qué momento del proceso se conoce la apelación y se resuelve favorablemente? Ok. Mira, la audiencia inicial se da por concluida aquí, entonces ya tenemos todos los actos procesales ya culminados, ya agotados. El imputado ya está vinculado a proceso. eh, entonces, ya sea que esté en libertad y lo vincularon a proceso y le impusieron una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, o que esté en prisión preventiva y vinculado a proceso, entonces sí, ya puede él acudir ante el tribunal de alzada a través de su recurso de apelación, ¿verdad? El recurso de apelación lo resuelven el tribunal de alzada, hay 9 salas penales para resolver sobre el recurso de apelación en cuanto a un auto de vinculación a proceso, ¿verdad? Si es un auto, digo, el tribunal de alzada debería de resolverlo en un plazo no mayor de 5 días a partir de su recepción. Eh, eh, digo, el sentido de la resolución, pues puede ser que confirmen el auto de vinculación a proceso, que lo modifiquen o que lo desechen, ¿verdad? Si lo desechan, obviamente quedaría en libertad. Si lo modifican, podrían modificarle alguna de las circunstancias sobre las que lo vincularon e incluso eh, poder reponer la audiencia inicial a partir de la vinculación a proceso si hay alguna violación que él haya manifestado en sus agravios y que puedan eh, eh, convencer al tribunal de alzada de que le asiste la razón, entonces le repondrían la audiencia a partir de esa discusión de vinculación a proceso, ¿verdad? Esas serían las 3 opciones con las que contaría para que el tribunal de alzada resolviera su recurso, Gaby. Ok, tenemos otras dos. Dice Sí. Juan Pedro Vázquez, buenas tardes, profesor. Una pregunta. Si durante la vinculación a proceso el MP no establece circunstancias de tiempo, modo y lugar, al momento de intervenir como defensa, se solicitan aclaraciones o se le hace la mención al juez para que se dicte un auto de vinculación a proceso. Mira, bueno, pues la experiencia nos ha dado esta situación en la que si digo como defensor, obviamente si el Ministerio Público no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar, eso es conveniente para la defensa, ¿verdad? Y hemos visto que como defensores, pues no solicitan la aclaración, sino que al contrario, combaten esta circunstancia señalando al órgano jurisdiccional que no existen circunstancias de modo, tiempo y lugar como para señalar que la persona que representa haya cometido el hecho que le están tratando de imputar, ¿verdad? Entonces, pues, y con estos argumentos, él defendería su teoría del caso en su posición o su postura de solicitar la no vinculación al proceso, no la aclaración sobre circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque eso le daría la oportunidad al Ministerio Público de realizarlas y entonces le daría herramientas al órgano jurisdiccional pues, para que sí lo vinculen a proceso. Ok, y la última dice, cuando no se acredita la falsificación de una firma, cuando el MP no lo acredita con perito alguno. Bueno, mira, en estas circunstancias no estamos en el momento procesal en donde estemos hablando de la acreditación de una firma o de la falsificación de una firma. Aquí solamente están tratando de vincular a proceso a una persona por un hecho que la ley señala como delito. No sé, de los datos de prueba que el Ministerio Público pueda aportar, pues estarían documentos, tanto públicos o privados, en los que podrían ser tachados de falsos, pero la defensa tendría que argumentar respecto de ellos y ofrecer también datos y medios de prueba que al Ministerio Público se le tendría que correr traslado antes de la audiencia para que esté en posición de poder defender el Ministerio Público
esa posición de la defensa, ¿verdad? De estar tachando de falso algún documento o alguna firma, porque ya cuando se ofrecen estas situaciones, deben de llevarse a cabo desahogo de medios de prueba, es decir, tendrían que acudir o llevar al perito o al experticio para que externe su opinión técnica en frente o delante del juez de control. En este caso, no sé, aquí no estamos hablando de un desahogo de pruebas, aquí no se desahogan pruebas en la audiencia inicial, solamente se exponen o el Ministerio Público hace sabedores tanto al imputado y ese defensor y al juez de control que cuenta con esos datos o medios de prueba, pero no los van a desahogar, ¿verdad? Son todas las preguntas, profesor. Muchas gracias. Pues sería todo de mi parte. Espero les haya sido enriquecedor esta exposición que realicé sobre la audiencia inicial, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias, profe Pedro. No sé si tengan alguna otra pregunta ahorita que tenemos al profesor. Creo que todos aprendimos bien. Sí, claro, fue muy sencillo. Todos, la mayoría son abogados ya, entonces sabían de qué le estábamos hablando. Algunas circunstancias, pues, como el que el proceso no inicie con la sola audiencia, ¿verdad? Digo, el legislador no es perfecto y señala que en la parte final del artículo 211, que ahí se inicia el proceso, pero en realidad no. Puede iniciar la audiencia e incluso en actos procesales que se vayan desahogando, puede dar por terminado el procedimiento sin que necesariamente comience el proceso, ¿verdad? Como ya lo comenté, si no le califican de legal una detención al Ministerio Público, decreta la libertad del indiciado y ni siquiera comienza el proceso, ¿verdad? Igualmente, puede continuar la audiencia inicial calificada de legal la detención de esta persona y pueden dictar un auto de no vinculación a proceso y de igual manera tampoco podría iniciarse el proceso, ¿verdad? Hasta ahí culminaría el procedimiento, sobre todo si dictan un auto de vinculación a proceso, de no vinculación a proceso y sobreseen el asunto, ¿verdad? El proceso inicia concretamente con esa resolución denominada auto de vinculación a proceso. Sería pues todo de mi parte, Gaby. Y pues hay una pregunta en el chat, profesor. Sí, adelante, dime. ¿Pidieron el uso de la voz también? Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, la pregunta que me surge respecto de todo la exposición es, entiendo que para un auto de vinculación a proceso se tiene que cumplir con un estándar, en este caso pues es mínimo. Sí, claro. Se tendrá que establecer algunos datos de prueba, pero para, digamos, como defensores, uno cómo pudiera debatir este auto de no vinculación a proceso, porque me ha tocado, yo soy estudiante, pero hice mi servicio social en la fiscalía. Regularmente todos los dictámenes en psicología, pues te dice, ¿sabes qué? La víctima sí presenta alteraciones relacionadas con los hechos que denuncia. Entonces vamos a pensar la entrevista, el dictamen psicológico, que muchas veces el Ministerio Público no tiene más actos de investigación, sino únicamente eso. Entonces, digo, o sea, por regla general entiendo que se dicta acto de vinculación a proceso, pero uno como defensor, ¿cómo pudiera solicitar ese auto de no vinculación a proceso? Así, mira, comúnmente, pues el órgano jurisdiccional no necesita desahogar pruebas en la audiencia inicial, ¿verdad? Y menos para dictar una auto de vinculación a proceso. Y la Suprema Corte, pues ya se pronunció al respecto sobre el estándar probatorio para el dictado de acto de vinculación a proceso, que es mínimo, ¿verdad? Entonces ahí, pues sí, le da ventaja al Ministerio Público porque dice que el Código Nacional nos señala que el Ministerio Público solamente va a señalar con los datos o medios de prueba con los que cuenta para poder vincular a proceso y establecer que se ha cometido un hecho y que el imputado lo cometió, participó en su comisión. Entonces, si el Ministerio Público no cuenta con estos datos de prueba suficientes o pertinentes o idóneos, entonces es cuando se le puede dar o le podría dar ventaja a la defensa, ¿verdad? Pero pues no siempre se tiene éxito
cuando se combate este estándar probatorio que el Ministerio Público está ofreciendo para la vinculación a proceso, a menos que de verdad no cuente con ellos o los que cuenta no son idóneos y pertinentes. Por ejemplo, si trata de vincular a proceso a una persona por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y solamente lleva al imputado a audiencia y nos dice que la Ley General de Salud, que el acto de comercio, pues es entre dos personas o más, ¿no? Y si solamente lleva al imputado y no lleva o no imputa también al comprador, entonces no le va a dar certeza al órgano jurisdiccional, obviamente que debe de combatir esta situación el defensor, para que influya en el ánimo del juzgador, para determinar que efectivamente no hubo un acto de comercio y que, por ejemplo, pues si dentro de esa estrategia de defensa lleva al estrado a su defenso, a su representado, a la hora de que se le da la oportunidad de constar la imputación y lo orienta para que señale que él es consumidor y que no estaba vendiendo, etcétera, pues es más creíble, es más razonable suponer esta situación que está planteando tanto el defensor como el imputado, para que no lo vinculen a proceso, pero son errores que puede cometer el Ministerio Público de no llevar o no mencionar estos medios o datos de pruebas pertinentes e idóneos para poder establecer esta situación. Es decir, el hecho que le quiere imputar al imputado, ¿verdad? Al defendido, es la única situación, pero de ahí en fuera, pues, es difícil por el estándar bajo que menciona la Suprema Corte, con los que se puede contar para que el juez de control, pues, establezca o dicte un auto de vinculación a proceso. De acuerdo, muchas gracias. No, de qué, al contrario, Juan Pedro. ¿Nadie tiene preguntas? Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí? Hola, Sí. hola. Yo quiero hacer una pregunta al profesor. Sí, dígame, Pedro. Es María de Lourdes. ¿Cómo está? Yo tengo una duda. En términos del 140, para llevar un procedimiento, digamos, en libertad, ¿qué tan válido y qué tan real es una circular que existe para que cuando rebasa una cifra, el artículo en cuestión, no te puedan permitir ese beneficio? ¿De qué me hablas? Hablamos de la audiencia inicial. ¿Ya te vincularon a O sea, proceso? es que, está en la primera detención para el Ministerio Público, digamos en flagrancia. Y de ahí nos vamos a la audiencia inicial, pero para poderlo hacer en libertad y no llegar a la audiencia inicial, te argumentan una circular. Ajá. Entonces, yo digo, nunca encontré la circular, y dije, bueno, esto se me hace importante porque ¿dónde se busca esa circular? Sé que existe porque todos la mencionaron, pero nunca me la mostraron. Y hay otra situación también, cuando ya no hay vinculación a proceso, ¿qué tiene que hacer el defensor? ¿O solo se sienta a esperar a que le digan ya no tienes ninguna situación que te pueda implicar en futuro? A ver, si dictan un auto de no vinculación a proceso. Ajá. Ok, mira, si te dictan un auto de no vinculación a proceso, recuerda que mencioné que el Ministerio Público está en la libertad de continuar con la investigación para tratar de recabar nuevos datos de prueba y formular una nueva imputación, a menos que en ese auto de no vinculación a proceso el juez de control también decrete el sobreseimiento por algunas de las causales que mencioné. Si decreta el sobreseimiento, el Ministerio Público ya no puede seguir investigando, ni podría formular o intentar llevarte a audiencia inicial para formularte nueva imputación por los mismos hechos, ¿verdad? Pero si no se decreta el sobreseimiento, el Ministerio Público está en la posición o está en la libertad de poder continuar con esa investigación y volver a solicitar audiencia inicial para poder intentar imputarte y vincularte a proceso. Ok. Oiga, y por ejemplo, si no se ni siquiera se
configuró el delito, ni mucho menos, ¿el abogado tendría que solicitar en ese momento ese sobreseimiento? ¿O es porque se lo dice el juez, o si no lo dice, pues ya ni modo? No, tú puedes como defensor solicitarlo en ese momento y dar tus argumentos. Entonces se abriría el debate con el Ministerio Público y el juez resolvería, ¿verdad? Si tú argumentas adecuadamente que se dio una de las causales de sobreseimiento y logras convencer el ánimo del juez y el Ministerio Público no combate de manera adecuada esos argumentos, entonces es posible que lo puedas convencer, o el mismo juez podría resolver y argumentar él mismo que no se da esa causal de sobreseimiento y te desecharía tu petición. Ok, muy bien. Muchas gracias, profesor. Pues creo que ya. Hoy no pudo estar la licenciada Angie con nosotros. Eh, Tuvo alguna complicación y le hubiera gustado mucho estar aquí, pero No, le pues, queremos dar las gracias, profesor. De verdad no, que fue ay, muy, creo que muy significativo que usted estuviera con nosotros el día de hoy. Varios exalumnos se conectaron sí, me puse por nervioso, me el emocioné, aprecio que le tienen. te pasas, Gaby. Muchísimos. Pues no, el agradecido soy yo, por favor, mis agradecimientos a la licenciada y esperemos esa complicación se le resuelva y pues hazle extensión mi agradecimiento, por favor. Sí, ya en otra ocasión ella estará con nosotros y espero que no sea la Claro. última vez que usted Ah, esté pues ya con con tiempo nosotros. ya preparar algo un poquito más complicado. Sí. Muchas gracias por la oportunidad, Gaby. No, de que al contrario, maestro, gracias por aceptarme la invitación. Y el Bufete Jurídico Rocha le da las gracias. No se puede compartir ahorita en mi pantalla para darle el Sí, claro. reconocimiento. Se lo haré llegar de Sí, ya lo. manera personal. No sé si lo Muchas estén gracias. viendo o no. Sí, yo sí lo ¿También estoy no? viendo. Ah, ok. Sí. Ya Le Israel dijo que agradezco sí. mucho. Sí, Gracias, ¿verdad? Sí, no, maestro. al Le contrario, el agradezco mucho. agradecido soy Sí, yo. sí se ve. Y me dio mucho gusto Ok. ver pues a mis exalumnos, a Isra y a Silvia, bueno, a varios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eh, maestro. Gracias, profe. Pedro. Gracias, en verdad. no, pues el Nos agradecido soy estimamos, yo. cuidamos. Muchas Un gusto gracias. Muchas gracias por la conocerlo. invitación. No, pues gracias a Gaby que me dio esta oportunidad, digo, y que pues me permitió invitarles a ustedes también para que pudieran participar y pues, no tan enriquecedor, pero sí tratar de recordar estos conocimientos, pues, para que pues queden fijos y podamos continuar con nuestra vida jurídica, ¿verdad? Ejerciendo la profesión. Muchas gracias, un honor. Un Muy abrazo. amable, profe. No, pues, muchas gracias a ustedes. Hasta Qué pronto. amables. Ah, Hasta mire, luego. presumiendo su credencial de la escuela. Vigente. Y ya pagué la. Y ya pagaste, si no, no te van a dejar entrar. Ya pagué, si no, no me dejan entrar. Pues muchas Ok, ya gracias. estaremos allá afuera con un botecito. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor, de Gracias, verdad es buenas un Gracias, honor. noches. hasta luego, bye. El honor es mío. Espero mañana se puedan conectar también. El tema de mañana va a estar muy interesante. Es Sí, sobre por supuesto. extradición con una Claro. maestra del INACIPE. Entonces, espero y Perfecto. El podamos tema contar de ayer estuvo. con su presencia. ¿Quién es la Muchas gracias y profesora de buenas noches. mañana? Buenas noches, hasta ¿Perdón? luego. Buenas noches. El tema de ayer estuvo muy interesante. Ves que me conecté y pues sí. También, la Muy verdad es impactante. que la licenciada hace su semana de conferencias al mes. Son totalmente gratuitas, sin costo. Y le agradezco Qué también que nos haya regalado esta ponencia, profesor. Espero Muy bien, que en muchas un gracias. futuro tengan la oportunidad de disfrutar de estas ponencias que son muy interesantes, muy Sí, enriquecedoras y muy actuales también para qué nuestra amable, muchas profesión gracias. y Claro, nuestro sí, ¿verdad? mayor entendimiento. Sí. Muchas gracias, Gaby. Que tengan excelente noche a todos. Hasta luego y Les buenas agradezco su noches. asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches.